Bereshit bara Elohim Asamayim be'et Are. Y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos misbot que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yo soy el nombre del Señor tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque yo soy el nombre de tu Elohim, Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Como dice el libro de Revelaciones, recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 rúas que están delante de su trono, y de parte de la palabra de Elohim, Hamasía, y de esta manera comenzamos el capítulo número 10 del testimonio del Espíritu que he recibido y que me hace testigo de la vida. No soy nadie especial, solamente estoy haciendo la voluntad del Padre cuando dijo que su voluntad era que creyeran en aquel que Él había enviado. Y todo aquel que ha mirado a aquel que fue traspasado en su costado de donde salió agua y sangre, es un testigo de la vida, porque ha creído en aquel y ha recibido a aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida, y que era uno con el Padre. Mirando las Escrituras, como les decía, mirando las Escrituras, en Éxodo, capítulo 18, versículo 16, luego de la revelación de Elohim en el monte Horeb,
donde el pueblo de Israel recibió las tablas de piedra con los mandamientos eternos de Elohim. El mismo pueblo pidió a Moisés que no le hablara más Elohim directamente, sino que por temor a morir, sino que Moisés recibiera la palabra de Elohim y se la transmitiera a ellos. Como dice aquí en el capítulo 18, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, el eterno tu Elohim te levantará. A él escucharéis. Escuche, hermano, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, el eterno tu Elohim te levantará. A él escucharéis. El Mesías, hablando con la mujer samaritana, le decía que ciertamente la salvación estaba entre los judíos, porque el Eterno había levantado su propia palabra en el mundo haciéndose hombre, manifestando por medio de la palabra y de las obras las señales que el Eterno en su propia voluntad puso en su Hijo para manifestar su gloria y para que inequívocamente su pueblo pudiera recibir y creer en aquel que él había enviado. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, muchos se acercaron a él y le dijeron: ¿qué debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer para ganar la gracia, para ganar la vida? Y el Mesías, que tenía la palabra del Padre en su boca, le contestó que la única obra que el Eterno quería que hicieran era que creyeran en aquel que él había enviado. Las señales que están escritas en el libro conocido falsamente o erróneamente, como el Evangelio de Juan, y que es el testimonio del Espíritu o el testimonio de la palabra de Elohim, termina diciendo que el Mesías había hecho muchas señales que no estaban escritas en ese libro, pero que las que estaban recogidas en ese libro era para que creyeran que este era precisamente el Hijo de Elohim y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Porque el nombre del Eterno estaba en su Hijo.
De manera que, como dije, eran señales inequívocas para que su pueblo los recibiera. Moisés, el gran profeta del pueblo de Israel, también en sus propias palabras decía: profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, como yo, el Eterno tu Elohim te levantará. A él escucharéis. Por eso el Mesías le decía a los judíos que si ellos hubiesen creído en Moisés, lo hubiesen recibido, por cuanto Moisés, todo lo que había escrito era acerca de él. Hoy también muchos se aferran en la escrituras, tanto lo que se conoce como las escrituras dadas al pueblo de Israel, como los libros que aparecieron posteriormente y que el hombre conformó un canon al cual le llaman el Nuevo Testamento. Debo decir que hay un proverbio, creo, que dice que la mentira corre 1000 años, pero la verdad en un día la alcanza. Muchos falsos profetas, muchos falsos testigos salieron apresuradamente por el mundo a escribir y a dar testimonio que muchos de estos libros han pasado han pasado a la historia e incluso han quedado dentro de un canon establecido por el hombre. Según he podido estudiar el libro conocido como el Evangelio de Juan, fue uno de los últimos que se escribieron. Y fue también el que, como decir, el que más tardó para entrar en el canon que el hombre había establecido. Porque el Eterno no se apresura. El Eterno cumple su palabra y ha cumplido su palabra a pesar de la desobediencia, a pesar de que el hombre está en su libre albedrío. El plan y el propósito eterno de Elohim se ha cumplido. Se está cumpliendo y se cumplirá.
he meditado sobre los acontecimientos del pueblo de Israel en Egipto y hablando de los planes y propósitos eternos de Elohim con el hombre, con toda la humanidad, después de los hechos de Edén, en que el hombre perdió por libre albedrío su estatus y dio lugar a la fundación del mundo bajo el maligno, al haber sido incrédulo y haber desechado la palabra de Elohim. Desde esos tiempos hasta la obra de Moisés, o es decir, hasta el tiempo en que el pueblo de Israel, que todos conocemos la historia, fue sometido a la esclavitud de Egipto, a la esclavitud de los poderes del mundo, a la esclavitud del faraón y de su ejército, cumpliendo la profecía dada a Abraham, al cual se le dijo que su descendencia estaría bajo esclavitud durante 400 años. De manera que después de los hechos de Edén, el hombre ha venido sometido a la esclavitud espiritual ejercida por medio del hombre, porque el hombre, por voluntad propia, al desechar la palabra de Elohim, se sometió o se puso bajo el mal, bajo la autoridad, bajo todo el poder que representa el mal, incluyendo la destrucción y la muerte. Y que la esclavitud de Egipto representó precisamente en su forma más representativa el poder del faraón y su ejército y todo lo que representaba Egipto, el poder de sus dioses, el poder de sus riquezas, los recursos naturales de aquella tierra,
la afluencia de aquel río al cual los egipcios adoraban como un poder místico, las afluencias de sus aguas. Lo que significa que las escrituras, el fin de las escrituras, señalaban en primer lugar al Mesías, al libertador, ya por medio de Moisés, el cual había sido puesto en lugar de Dios para los egipcios, los cuales adoraban al faraón como el Dios de los egipcios, pues Elohim utilizó, el Eterno utilizó precisamente a Moisés para que los egipcios lo vieran en lugar de Dios, representando al Elohim creador, al Elohim de Israel, o mejor, primeramente al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Elohim que les reveló el nombre sagrado a Moisés. Para los egipcios, Moisés estaba en lugar de Dios, de Elohim, del Eterno, y su hermano Aarón como profeta. Pero para el pueblo de Israel, Moisés precisamente estaba en lugar del Mesías. No solo haciendo las obras y señales que apuntaban al Mesías, sino también escribiendo acerca del Mesías. Y toda la obra del Mesías en Egipto no solo fue liberar en representación de la humanidad al pueblo de Israel de la esclavitud del hombre a los poderes del hombre, a los poderes del mal manifestado en el hombre. Para dominio, para control, no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. De no haber sido por la liberación de Elohim de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, la humanidad hoy estuviera sometida a la más cruel esclavitud de los poderes humanos. Aún hoy, esa es la voluntad del maligno, someter al hombre que Elohim creó a su imagen y semejanza, a la esclavitud más horrenda
de los poderes humanos o de los poderes espirituales ejercido por el propio hombre. Hoy, con medios más sofisticados, con tecnologías, porque la ciencia, el conocimiento del mal, que ha venido por medio de la ciencia, o que usando el conocimiento de la ciencia ha sido utilizado en beneficio del mal para la destrucción del propio hombre, pues ha alcanzado niveles, pudiéramos decir, extraterrestres. Los poderes espirituales del mal ignorando o tratando de ignorar la liberación que ya el Eterno hizo por medio de su Hijo de la esclavitud porque precisamente esa es la Pascua, eso es Pesaj, donde celebramos la liberación de la esclavitud, del sometimiento de los poderes del mal ejercido por medio del hombre hacia toda la humanidad. Cuatro mil años desde la creación del hombre hasta la liberación de Egipto, cuatro mil años de sometimiento del hombre a la esclavitud humana utilizando los poderes del mal, fueron derrotados por Elohim, por el Mesías, por el libertador de Israel, y que el faraón representaba la cabeza del mal en aquel momento, fueron derrotados no solamente por medio de aquellas plagas donde el Eterno, por medio del Mesías, representado en este caso por Moisés, ejecutó sus juicios sobre todos los dioses de Egipto, y que con la aniquilación del faraón y su ejército en el Mar Rojo, fue aniquilada la cabeza del maligno y fue ejecutada la liberación definitiva
del hombre, de la humanidad, de los poderes humanos. El faraón no solo representaba el poder, en primer lugar representaba el poder espiritual. El faraón representaba la cabeza del maligno en la tierra. Representaba el Dios del mal en el hombre, entre los hombres. Pero no solo representaba un poder espiritual, sino también un poder político y militar. Con la liberación de la esclavitud de Egipto, que culminó con la celebración de Pesaj, donde precisamente por medio de la sangre del Cordero fue ejecutado el juicio sobre todos los primogénitos de Egipto y fueron liberados los primogénitos de Elohim inscritos en el libro, de la vida del Cordero. De manera que cuando llegamos a esta comprensión dada por el Mesías, por el conocimiento que nos trae el testimonio del Espíritu en nuestras vidas, debemos entender la palabra del Mesías cuando dijo que si Él hacía libre al hombre, el hombre iba a ser verdaderamente libre. Porque mirar y creer en aquel que Elohim envió trae consigo, en primer lugar, la liberación y el sometimiento a los poderes del mal en el hombre. Pero también trae, por la muerte del Mesías como el Cordero de Elohim, que vino al mundo a quitar el pecado del mundo, representa la liberación del pecado. Porque aunque el hombre estaba sometido a una esclavitud física, aunque el hombre fue liberado de una esclavitud física que hoy se pone de manifiesto de muchas maneras, que el mismo hombre utiliza para someter al otro, para someter al hombre, muchos medios de dominio existen hoy en el mundo como un intento definitivo de que el mal, en su empeño de someter para siempre a toda la humanidad a sus designios.
Pero vuelvo y repito, la celebración del Pesaj, la muerte del Cordero en Egipto, en cada familia, en cada hogar israelita, y la señal de la sangre trajo la liberación definitiva de los poderes del mal ejercido de manera de esclavitud y sometimiento físico al hombre. El mismo sometimiento físico nos lleva a veces al sometimiento espiritual. El hombre puede estar encerrado. Juan el discípulo estuvo desterrado, sometido a un brutal destierro y prisión. Sin embargo, su espíritu era libre, de manera que pudo recibir la mayor revelación que ha recibido el hombre en la tierra, que fue tener acceso, mirar el cielo abierto, el trono donde está sentado el Eterno, vio al Cordero, el cielo fue abierto para él, y esa revelación la dio Elohim a Juan para que llegara hoy a nosotros. De manera que Juan también fue uno de los liberados de Egipto. Y todo aquel que cree en el Mesías, en aquel que Elohim envió, en aquel que el Eterno envió, fue liberado de la esclavitud de Egipto. Porque aquellas cosas acontecieron no solo para aquellos que estaban allí presentes, sino para nosotros hoy que no estábamos presentes. Esa liberación se ejecutó. El mismo Cordero que señaló Juan cuando vio al Hijo de Elohim, que venía mediante las aguas de su purificación, como una señal para que él se manifestase a Israel. Cuando lo vio, lo señaló diciendo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Al decir el Cordero de Elohim, estaba remitiendo de manera explícita a todo el pueblo de Israel a la liberación de la esclavitud de Egipto, y que ahora, en el proceso de redención del hombre, el Hijo de Elohim, venido al mundo como el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Es decir, ya se aplica la liberación física y ahora experimentamos la liberación espiritual. Precisamente
la esclavitud de Egipto sometía al hombre a los poderes espirituales mediante la religión del hombre. Si analizamos el testimonio del Espíritu, el testimonio de la palabra de Elohim, conocido como el Evangelio de Juan, nos daremos cuenta que toda la manifestación del Mesías fue contra los poderes religiosos en el hombre. En ningún momento trató sobre el dominio de los romanos que en aquel momento ejercían sobre la tierra de Israel. Su enfrentamiento con el poder político y militar de Roma fue escasamente en el final de su revelación, de su manifestación al pueblo de Israel, cuando fue entregado por el poder religioso, en este caso ahora ejercido por los líderes de Israel, por los líderes religiosos de Israel. Los líderes religiosos encargados de enseñar y de hacer cumplir los mandamientos de Elohim conocían los mandamientos de hacer juicio y justicia, de no hacer acepción de persona en el juicio, de no derramar sangre inocente. El mismo Pilatos le dijo al pueblo judío que no había hallado delito ni causa de muerte en aquel hombre que el pueblo judío estaba pidiendo la muerte. Significaba que en caso de que fuera ejecutado, se derramaría sangre inocente. Ninguno, solo falsamente, los acusaban de ser un engañador, lo acusaban de pecado. Pero como ya se ha dicho, y para testimonio de la humanidad, que en él no solo no había pecado, ni había engaño en su boca. Sin embargo, buscaron de todas formas llevarlo, el poder religioso, llevarlo a la muerte. Precisamente como dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que las tinieblas no comprendieron a la luz, porque ahora las tinieblas, más que en el poder de la esclavitud física, se está manifestando en el poder religioso que se está ejerciendo en el mundo, donde millones y millones de personas al cual se someten
cada día. Ese mismo poder religioso, conforme el faraón era la cabeza del maligno para ejercer la esclavitud, así también el poder religioso traerá precisamente, o ha traído desde la manifestación del Mesías, del Hijo de Elohim, de la palabra de Elohim que se hizo hombre, al no recibirlo, pues el poder religioso recibió al espíritu de error, recibió al antimesías en la figura precisamente del que cree hoy en el mundo. Y usted dirá, ¿en qué cree el mundo? Pues el mundo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de una mujer llamada María. En ese cree el mundo. Cuando recibimos el testimonio del Espíritu y asumimos nuestro rol como testigo de la vida, sabemos que nos enfrentamos a un poder que está rigiendo el mundo desde hace ya 2000 años aproximadamente. Nos estamos enfrentando a la historia de la humanidad de 2000 años. La esclavitud de Egipto fue preparada desde el Edén y terminó luego de 4000 años con la liberación del pueblo de Israel, con la formación del pueblo de Israel por medio del Mesías. Por eso dijo, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Porque la existencia del pueblo de Israel testifica de que el Mesías es verdad, de que el libertador de Israel es verdad, de que el Cordero de Elohim es verdad. Cada uno tenemos nuestro propio peregrinar en este mundo, pero debo decirle que la verdad se ha manifestado en amor para traer la liberación de la esclavitud que los poderes del mal ejercen sobre su vida y también de los poderes religiosos que el mal también ejerce sobre su vida. Los poderes religiosos precisamente fueron los que, cumpliendo la palabra de Elohim, porque estaba escrito que su hijo debía morir, pero también que nadie le quitaba la vida, sino que él de su propia voluntad la estaba dando. Él entregó el espíritu de su propia voluntad.
Así que Él se dio como el Cordero de Elohim para quitar también el pecado de su vida. Y para que usted, creyendo, oyendo su palabra y siguiéndole, usted le tuviera como su único pastor, como su único camino, como su única verdad y como aquel que le da el aliento de vida. Espero que el poder de la palabra de Elohim manifestado por medio de su Hijo y que las obras que Él manifestó e hizo delante de su pueblo para que su pueblo lo recibiera, y hoy todo aquel que lee este testimonio, al cual exhorto que lean el libro conocido como el Evangelio de Juan, usted va a recibir la palabra de liberación, como dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud física y también de la esclavitud espiritual y del pecado. El pecado precisamente es el aguijón que utiliza la muerte para introducir el veneno en todo su ser y llevarle a la muerte. Es mi petición que la gracia de Elohim sea sobre su vida y sobre todo aquel que mira y cree en aquel que Elohim envió. Como dijo el profeta Juan: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y yo lo vi y testifico que es el Hijo de Elohim. Y yo me llamo Jesús Rubio Hernández, nacido el 27 de febrero de 1957 en la ciudad de Guantánamo, Cuba. Y que después de 17 años, del año 95 al 2012, encontrándome en una religión recibí el testimonio del Espíritu y desde entonces ha sido un proceso, todo el proceso de liberación, todo el temor, todo el desconocimiento y las tinieblas se han ido disipando, porque, como él dijo, que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es un proceso, es una peregrinación. No digo que sea fácil, más bien digo, para el hombre es imposible, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible por medio de su Hijo. Cuando creemos en el Hijo, todo el poder, la gracia y el amor de Elohim se exponen a disposición de ese hombre.
reciban la gracia y la paz de Elohim por medio de su Hijo, todos aquellos que reciben el testimonio de la palabra de Elohim, el testimonio del Espíritu, y que de alguna manera esta publicación les sirva, contribuya en algo a su vida. Emet.